Y esto es muy importante todavía hoy, porque en algunos países y en algunos regímenes todavía vivimos los seres humanos tutelados por corrientes muy importantes que son de aceptación obligatoria. Por ejemplo, en los países socialistas que todavía hay en el mundo, o en países muy tradicionales que no tienen nada que ver con el socialismo, pero donde la religión es relevante en todo el mundo islámico, más de 50 países, todavía existe una muy fuerte tutela sobre lo que se piensa, sobre lo que se proyecta intelectualmente. Y eso fue, este es el comienzo del Renacimiento, eso fue sentido profundamente por los creadores del Renacimiento. O sea, ellos estaban todavía en países donde la Iglesia Católica en Europa Occidental era extraordinariamente fuerte. Personas que diferían de la línea oficial corrían el riesgo de o ser encarcelados o perder su puesto laboral o en algunos casos ser quemados vivos, como le pasó a un clásico filósofo del Renacimiento, que lo vamos a ver en la próxima sesión, Giordano Bruno, que fue quemado vivo, simplemente por tener opiniones que disentían de la oficial enseñada por la Iglesia Católica. Hoy día la gente no llega a esos extremos, pero todavía en el mundo islámico, o pensaremos en algunas naciones todavía ortodoxamente comunistas, como Corea del Norte, Cuba, Birmania, el peligro de disentir sigue siendo un peligro claramente que uno puede tener en la vida intelectual y profesional. Entonces, ¿qué es el punto central que diferencia el Renacimiento, el comienzo, la primera etapa de la Edad Moderna, de todo lo anterior? Es sobre todo la crítica y el rechazo de una tutela intelectual. Eso es lo más importante, y aunque a ustedes les parezca sin la más remota relevancia, en la historia universal ha sido un hecho muy interesante. La Edad Media, que termina con el Renacimiento más o menos a mitades del siglo XV, la Edad Media había durado unos 1000 años. Y la Edad Media se distinguió precisamente por la preponderancia de la Iglesia en labores no solo filosóficas, sino también artísticas y, podríamos decir, políticas. Recuerdo simplemente a ustedes la enorme fuerza del papado como instancia intelectual, no como instancia temporal, sino como una especie de guía de todas las actividades a las que el ser humano estaba realmente obligado. Y esa guía era una guía que no era del todo mala. Después de todo, grandes pensadores, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo de Canterbury, muchos pensadores muy importantes y de ideas progresistas, o llamaríamos izquierdistas, como Santo Tomás de Aquino, han vivido bajo esa tutela eclesiástica sin quejarse. Es decir, porque, insisto y subrayo, sin quejarse, porque era lo normal, lo habitual. Nosotros tendemos a aceptar lo habitual, el sentido común de una época. Tendemos a creer que es una cosa con la cual se vive, una especie de verdad con la cual hemos crecido y que nos parece lo más normal del mundo. El sentido común que una sociedad, por ejemplo, instila en el cerebro de la gente, como el sentido común que aquí se ha hecho, por ejemplo, con lo nacional popular, que es aceptado como una cosa no solamente fáctica de valor,
sino como algo que debe ser respetado y seguido. Los grandes pensadores del Renacimiento estuvieron en contra de todos esos sentidos comunes, de toda tutela, si sea eclesiástica o de otro tipo, y de todo intento de guiar la mente humana, porque ellos se consideraban individuos, no miembros de un colectivo, sino individuos que estaban por encima del sentido común de la época. Aquí tenemos una participación. Estimado público, vamos a anotar los nombres de las personas que bondadosamente hagan alguna participación, porque eso va a mejorar algo la nota final. Por favor, señor, ¿nos puede decir su nombre? ¿Perdón? Gonzalo Melendres. Siga, por favor. Hace un ratito dijo que Santo Tomás de Aquino o San Agustín tienen ideologías que hoy llamaríamos de izquierda. No San Agustín, solo Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino. Entonces quería preguntarle en qué sentidos, ¿no? Son más de ideologías de izquierda. Bueno, Izquierda o derecha es una denominación que ha nacido con la Revolución Francesa, con el primer parlamento francés elegido popularmente en 1789. Los que querían preservar el estado de cosas se sentaron a la derecha de la presidencia, y los que querían reformar o revolucionar el estado de cosas se sentaron a la izquierda. Simplemente izquierda significa renovador, revolucionario, alguien que no está contento con el estado de cosas, con muchas excepciones y muchas diferencias. Santo Tomás de Aquino, en su labor eclesiástica y sobre todo docente, tuvo enormes dificultades al comienzo, cuando todavía no era tan famoso. Él murió muy joven, antes de cumplir 50 años, una vida dedicada exclusivamente a pensar, y lamentablemente la salud no le dio mucha capacidad y murió sin haber terminado, por ejemplo, su obra cumbre, la Summa Theologica. En la Summa Theologica y en otras obras, por ejemplo, él tiene una obra que se llama sobre el gobierno del reino de Chipre. Chipre, como ahora, era un pequeño estado independiente, y los sacerdotes y la clase cultivada de ese modesto país en el extremo este oriental del Mediterráneo le pidieron un consejo, y él escribió una obra relativamente conocida, sobre todo entre politólogos, que se llama Sobre el gobierno de Chipre, donde él señala lo fundamental. ¿Por qué lo llamo, o mucha gente lo llama izquierdista? Él fundamentó el derecho humano a la rebelión contra gobiernos injustos. Y eso en una época en que el gobierno se creía que estaba impuesto por Dios, que los reyes tenían el derecho divino de gobernar, por lo tanto ninguna limitación. Esto, estimado público, en su época fue justamente muy progresista. Santo Tomás de Aquino además hizo otra notable, podríamos decir, actitud casi heroica, al incluir al filósofo pagano no cristiano Aristóteles como la base de todas sus reflexiones. La Summa Theologica y su otra gran obra, la Summa contra Gentiles, son tratados muy sistemáticos. Por eso se llama una suma, es como una catedral bien construida, bien edificada. En ambas sumas, que son las dos obras principales de Santo Tomás, él trata de rescatar lo mejor de todos los escritores anteriores a él, sobre todo a Aristóteles, demostrando que un no cristiano como Aristóteles también podía tener razón en muchísimos temas, lo cual en su época, por los actores religiosos que podríamos hoy llamar derechistas de la Iglesia, fue condenado. Tuvo muchos problemas, hasta que su fama y la ayuda de un papa progresista lo salvaron de críticas del sector conservador de la Iglesia. Lo mismo puede decirse
de otros grandes pensadores como Guillermo de Ockham, Roger Bacon, el iniciador del empirismo en la Inglaterra medieval, u otros pensadores menos conocidos, San Anselmo de Canterbury, por ejemplo. Pero ya que estamos con Santo Tomás, vamos a entrar muy brevemente, estimado público, a uno de los aspectos centrales del Renacimiento. Es el carácter no especializado de sus grandes pensadores y representantes. No es como hoy, donde un filósofo se preocupa solo de filosofía, o digamos, para la época, un poeta solo se dedica a confeccionar versos, sino que muchos de los pensadores del Renacimiento eran polígrafos, o sea, escribían sobre muy diferentes temas. En la sesión anterior hemos visto a Petrarca, Lorenzo Valla, Bruni, Alberti y otros que eran filósofos, escritores, Petrarca, compositor de canciones, es decir, que se dedicaban a un amplio abanico, como también lo hizo el más grande, o los dos más grandes filósofos de la antigüedad clásica, Platón y Aristóteles. Aristóteles, por ejemplo, se dedicó a la botánica, a la zoología, a la meteorología y a todo lo que le despertaba su curiosidad, sin ser botánico específicamente o sin ser zoólogo de profesión. Entonces, algo similar todavía hoy ocurre en el Mediterráneo. Es decir, esta región ha producido pensadores que no pertenecen a al primer rango de los filósofos. Italia, España no han dado, ni Portugal no han dado un Kant, un Hegel, un Marx, pero han dado pensadores que hacen de todo un poco, como por ejemplo en el siglo XX José Ortega y Gasset, que escribió sobre los toros, sobre la rebelión de las masas, es decir, temas políticos, la España invertebrada, y también sobre filosofía clásica. Entonces tenemos aquí en el Renacimiento una pléyade de pensadores que no solo son filósofos, vamos a ver en esta sesión algunos de ellos, como ya hemos visto en la sesión pasada, a los precursores, ahora vamos a ver a los que corresponden a partir de 1450, que realmente no se los puede calificar estrictamente como filósofos, pero su aporte a la filosofía ha sido muy importante porque han abierto la mentalidad colectiva que todavía en ese momento era muy conservadora. Entonces, el mérito de todos ellos, ya hemos visto a Petrarca y compañía, es haber inventado prácticamente un soplo de aire fresco. Y ese viento fresco, pues una metáfora de Petrarca, ese viento fresco obviamente tocaba las enseñanzas de la Iglesia y de las tradiciones. Porque, estimado público, lo que podemos llamar de manera muy inexacta la mentalidad conservadora, que es la mentalidad más usual en el mundo, esa mentalidad no solamente era la de la Iglesia, también era la mentalidad de las clases populares, también era lo que se podría llamar el sentido colectivo de la gente, las tradiciones, o lo que en este país con mucho respeto se llaman los saberes ancestrales. ¿Cuál entonces es el mérito de estos filósofos renacentistas? El haber criticado no solo a la Iglesia como el agente más importante de la tutela intelectual, sino también a la tradición popular y a lo que se puede llamar el sentido común, los saberes ancestrales que venían de muy atrás y que no habían sido nunca puestos en duda. Por ejemplo, en el plano el más conocido,
en el plano de la astronomía, geografía, lo usual era considerar lo que todos posiblemente sin buena educación consideramos como una verdad absoluta: la Tierra inmóvil en el centro del universo y los astros girando alrededor de la Tierra. Esa imagen la vamos a ver posteriormente, porque es de una gran importancia filosófica. Esa imagen que destrona al ser humano del centro del universo y lo destrona naturalmente de ser la criatura para la cual el mundo ha sido creado. Destrona las ideas fundamentales de la Biblia, del Génesis. El ser humano ya no es más la culminación de la creación divina, sino, como descendientes de monos, un producto casual de la historia. Y nuestro planeta ya no es el centro, o sea, un lugar privilegiado del universo, sino un planeta pequeño dentro de un sistema solar también secundario en un universo gigantesco, donde seguramente hay miles de planetas similares. Por lo tanto, a un planeta secundario, sin importancia, como es la Tierra en el conjunto del universo, es muy difícil atribuirle el lugar central del universo y atribuirnos a nosotros el ser la culminación de la creación divina o universal. Entonces, realmente el Renacimiento, estimado público, tiende a algo que es desagradable para todo espíritu conservador. Y al espíritu conservador quisiera añadir el espíritu que respeta acríticamente los saberes tradicionales. Para ese tipo de mentalidad conservadora, ese viento fresco del racionalismo, que Petrarca lo llamó así, ese viento fresco ha sido naturalmente una verdadera revolución. Les decía que los pensadores renacentistas se dedicaban también al arte, se dedicaban también a la poesía. O ellos mismos, como Leonardo da Vinci, aquí está en la pizarra el nombre de este gran artista, también eran escultores, pintores, arquitectos. Da Vinci, inventor, especialista en cuestiones bélicas, armamento, etcétera, etcétera. Eso era lo usual en esta época del Renacimiento. Y por ello, permítanme una pequeña digresión cultural. Es importante mencionar lo siguiente. Ese viento fresco, me refiero otra vez a Francesco Petrarca, ese viento fresco del Renacimiento incluía la figura humana y las representaciones artísticas de los seres humanos. En los 1000 años y más de la Edad Media, en los últimos siglos del Imperio Romano y bajo el dominio de los cristianos, que lo subrayo y enfatizo, lamentablemente habían tomado el poder en el Imperio Romano a partir del emperador Constantino, el arte había decaído notablemente y se había vuelto una cosa piadosa, una cosa donde la gente sobre todo se preocupaba por acercarse a Dios y evitar el pecado. Y aquí viene el punto donde Santo Tomás de Aquino no es progresista, que me voy a permitir referir muy brevemente. En el arte antiguo de la Edad Clásica, las figuras humanas se habían representado en toda su belleza posible. Obviamente las figuras nunca reales, los seres humanos reales nunca eran tan bellos, tan guapos, tan fuertes, tan atléticos como nos aparecen ahora en las pocas obras clásicas que han sobrevivido. Por ejemplo, en la Venus de Milo para la figura femenina, o en los atletas para las figuras masculinas, rara vez se alcanzaba ese estándar, ese nivel de belleza estética. Pero esa belleza estética era considerada a lo que se debía alcanzar, lo que se debía tratar de conseguir, como ahora con el culto a la belleza.
Algo muy similar empezó a surgir en el Renacimiento. Y lo importante es ver que los filósofos se han dedicado, por lo menos tangencialmente, como lo vamos a hacer ahora en un minuto, a ver que la liberación de trabas impuestas por la Iglesia y por la tradición eran innecesarias o eran un obstáculo para ver lo que se llama la belleza estética genuina, que es una idea de la Grecia clásica que ha sido pensada por pensadores y practicada por filósofos, y esa belleza clásica pasó a un plano muy, muy inferior en los largos años de la Edad Media y los siglos finales del Imperio Romano. ¿Por qué? Y aquí les voy a mostrar muy brevemente que Santo Tomás de Aquino, pese a la simpatía que le podamos tener en ese campo, era muy reaccionario. Les voy a mostrar, estimado público, unas breves citas de la Suma Teológica de Santo Tomás, donde se refiere al papel de la mujer, que es lo que cambia justamente con el Renacimiento. Santo Tomás de Aquino estableció una racionalidad femenina opuesta a una racionalidad masculina. Estamos en la Edad Media, estimado público. No estoy hablando de la actualidad. Por las dudas, las damas presentes, no es mi opinión lo que voy a exponer, sino es la opinión de Santo Tomás de Aquino, que además era una opinión muy difundida. Por eso el cambio importante que significó el Renacimiento. ¿Cómo es la mentalidad masculina según la Suma Teológica? El varón es forma pura, es la razón, es la racionalidad vinculada a lo inteligible, por lo tanto a lo inmutable y a lo eterno. Es la racionalidad que tiende al conocimiento universal. Es la racionalidad que es en el fondo el bien, lo positivo, lo apetecible. La razón varonil ha sido creada, según Santo Tomás, reitero, no es mi opinión, antes que la femenina. Por lo tanto, es la razón primordial, la básica, de la cual se derivan otras formas de la razón. En cambio, la razón femenina, según Santo Tomás, es la razón de la materia, de la madre, de la tierra. Es la razón ligada a la sensualidad. Y como todos morimos, es la razón ligada a lo perecedero, a lo efímero, a lo que termina, a lo que brilla. El cuerpo de una mujer joven, según Santo Tomás, brillaba y atraía a los varones, pero para llevarlos al pecado y a la perdición. Entonces, ¿cuál era, según Santo Tomás, esa racionalidad femenina? Era una racionalidad solo circunstancial, una racionalidad muy ligada a lo material, al elemento de la tierra, y por lo tanto estaba subordinada a quien la trabaja. Es una opinión que va desde la Biblia hasta hoy en muchas culturas. Esa racionalidad femenina es también, y esto es lo más criticable que ha dicho Santo Tomás, es el instrumento del demonio, el instrumento de la perdición, el objeto de la concupiscencia, o sea, del deseo. Cito textualmente: la mujer sirve de causa instrumental para el mal moral. La mujer posee una mayor tendencia al vicio y a la concupiscencia, y la mujer se dedica solo a dar placer al varón. Fin de la cita en la Suma Teológica. Entonces, ven ustedes, es una visión muy negativa de la mujer. Seguramente hoy en día
los investigadores han escudriñado gran parte de la vida de Santo Tomás. Es una vida muy documentada, se sabe muchísimo de él, porque tenía una cantidad enorme de discípulos que lo seguían. Santo Tomás tuvo una madre que lo descuidó, una madre, él venía Santo Tomás de la nobleza, una madre que se dedicó a una vida de placeres y naturalmente no le prestó mucha atención al pequeño hijo. Entonces Santo Tomás desde muy niño desarrolló una aversión a la madre y por lo tanto también a la mujer como totalidad. Y esa idea es una idea que era muy fuerte en la Edad Media. En cambio, los pensadores que he mencionado, Petrarca y los otros, quieren rescatar el valor de lo femenino. El valor de lo femenino como una racionalidad distinta, pero igual en categoría a la razón varonil, y sobre todo, y ahí no hay duda alguna, todos estos pensadores, salvo Leonardo da Vinci, todos estos pensadores creían que la mujer incorporaba, representaba una estética superior del ser humano, es decir, la culminación de la estética corpórea. La mujer sería el cuerpo ideal, el cuerpo realmente que se puede considerar como el epítome de la belleza en todo sentido. Y por lo tanto, empezando por Petrarca, estos pensadores se dedican a cantar la importancia del cuerpo femenino, la importancia de la mentalidad femenina y la grandeza de la mujer y de su modo de ver el mundo. Es decir, podríamos decir, una primera tendencia feminista en la historia universal. Entonces, el cambio con respecto a la Edad Media, y esto es simplemente una cosa tangible, se nota en las obras de arte, es muy brusco. De ser una estética dedicada sobre todo a Dios, a la elevación del ser humano para que comprenda las verdades supraterrenales, la estética a partir del Renacimiento se dedica a cantar la belleza del mundo material, empezando por sus mujeres. Si ustedes tienen tiempo, estimado público, yo aconsejo lo siguiente que es normal en clases de filosofía en Europa. Les aconsejo ver dos cuadros, dos famosas pinturas al comienzo del Renacimiento que nos muestran esa nueva visión del arte y de la mujer. Me refiero a dos grandes pintores clásicos italianos, ambas pinturas son más o menos de la misma época, entre 1500 y 1515, o sea, en la época que podríamos llamar el apogeo del Renacimiento italiano. Empezaremos por la gran obra clásica absoluta. Es la obra que representa lo clásico del Renacimiento, del racionalismo
y de la nueva estética, todo en un solo cuadro, que es el amor sacro y el amor profano de Tiziano Vecellio, como se nombraban a los artistas en Italia y a los escritores solo por el primer nombre, porque eran tan conocidos. Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, Dante, se los nombraba solo por el primer nombre. Tiziano pintó esto muy joven, este amor sacro y amor profano, que es un cuadro de grandes dimensiones, que por suerte se ha conservado extraordinariamente bien, y es famoso en primer lugar por la eximia calidad técnica de su confección. Hasta el más mínimo detalle del cuadro ha sido pensado. Por lo tanto, se deduce que Tiziano ha tenido una especie de asesoramiento filosófico, porque esa enorme cantidad de detalles, esa extraordinaria calidad técnica de la pintura no es fácil de alcanzar. El cuadro muestra a dos mujeres jóvenes, las dos son exactamente iguales, que están sentadas sobre una fuente de mármol. La fuente de mármol es un clásico sarcófago romano, es decir, con altos relieves. Y estos altos relieves muestran escenas clásicas de la estética griega. Una de las mujeres está completamente vestida, las caras son exactamente iguales, y la otra está desnuda. La que está desnuda lleva en la mano una lámpara con una llama, y esa lámpara es la razón. Entonces tenemos la representación de que, al contrario de lo que uno pensaría el amor sacro es la dama vestida y el amor profano es la dama desnuda, pero todas las interpretaciones y lo que nos ha dejado Tiziano nos dicen lo contrario. El amor sacro, el verdadero, el racional, no necesita vestidura porque no tiene nada pecaminoso que ocultar. Entonces, esta mujer extraordinariamente bella para la época, poco gordita para nuestros criterios actuales, sí, para los criterios actuales, todas estas formas hasta el barroco son un poco gorditas, pero es la estética de la época. Esta mujer desnuda es la que representa a la razón, y la otra representa a la fe, y la fe, que es hipócrita, tiene algo que ocultar. Por eso la figura de la izquierda en el famoso cuadro está completamente vestida, y la de la izquierda está desnuda y está acompañada por esa llama eterna de la razón. Esa es la representación clásica del triunfo de la razón sobre la mentalidad medieval. Por eso esa obra es muy famosa. Y la otra es un fresco, o sea, una cuestión pintada sobre una pared, que está en las estancias vaticanas. Es un fresco enorme que se llama La Escuela de Atenas, de Rafael Sanzio, simplemente Rafael. Y aquí él nos muestra la gloria de la filosofía y del pensamiento racional. Y esa gloria de la filosofía es un cuadro luminoso, no tiene ningún lugar que no esté iluminado, muestra en el centro, es decir, como la cumbre y el origen de todo el pensamiento serio, nos muestra a Platón y Aristóteles. Y alrededor de ellos, en semicírculo, están los grandes representantes de todo el saber, la geometría, la música, etc. Y también aparece una mujer, que es la filósofa Hipatia, que fue asesinada por los cristianos en Alejandría, en el antiguo Egipto. Entonces aquí vemos un homenaje a la filosofía. No hay ningún elemento religioso. Y eso que este fresco de Rafael, La Escuela de Atenas, fue comandado por un papa, Julio II. No es una obra comandada por un burgués que quería ver algo contra la iglesia, sino que es
claramente un encargo papal a Rafael para que pinte el progreso del saber humano. Y esto aquí se ve realmente lo que los pintores y sobre todo los pensadores renacentistas pensaban. El saber culmina en la filosofía, el saber culmina en Platón y Aristóteles, y todo el resto del saber está armoniosamente colocado de modo que conduce al pensamiento racional. No hay ningún signo, ni el más remoto, que recuerde a la Iglesia Católica. Y eso, estimado público, que la escuela de Atenas, como les dije, fue encargada por un papa para adornar las estancias vaticanas, las habitaciones privadas del papa. Por suerte hoy se ha convertido en museo y se pueden visitar libremente las estancias vaticanas y ver también este enorme fresco que por suerte se ha conservado muy bien. Doctor. Sí. Pero Platón está señalando hacia arriba. Claro, pero ¿por qué dice usted pero? ¿Por qué usa la conjunción pero? Usted dice no hay nada de religioso, Nada, pero está hablando de otro mundo, ¿no? Está hablando de las ideas, mundo de las, no del mundo de Dios, del mundo de las ideas. En esta, como dice aquí el señor, ¿cuál es su nombre? Javier Sillerico. Sillerico. El señor Sillerico nos indica algo muy importante. En esta representación de la filosofía, el centro está ocupado por Platón y Aristóteles. Platón está a la izquierda, Aristóteles a la derecha. Platón, como dice el señor Sillerico, señala el cielo de las ideas, señala el mundo ideal, es el idealismo. En cambio, en un gesto de apaciguamiento, Aristóteles, que dirige la mirada a Platón, es como diciéndole: no te olvides que hay otra cosa, y señala con su mano la tierra, es decir, señala lo terrenal, lo material, el mundo real, el realismo filosófico, mientras que Platón señala el mundo ideal, el mundo de las ideas. Pero el mundo de las ideas no es el mundo cristiano de Dios ni nada por el estilo, es una idea filosófica. Platón no era muy creyente en los dioses olímpicos. Les tenía respeto y además no quería problemas con las autoridades, pero no era precisamente un pensador religioso. Lo interesante de estas dos obras, estimado público, y son dos obras que siempre estuvieron en exhibición pública, es que no hay ningún elemento religioso, no aparecen santos, santas, mártires, la cruz, absolutamente nada. Son dos representaciones laicas. O sea, en muy poco tiempo, si pensamos cuál era la mayor parte de la producción artística hasta fines del siglo XV, vemos que esa inmensa producción artística realmente estaba destinada sobre todo a fines religiosos. Tiziano también pintó muchos cuadros religiosos. Pero este es el comienzo de una nueva visión del mundo, justamente de una visión renacentista. Por favor. Doctor, ciertamente los renacentistas han cuestionado los valores de la Iglesia y el conservadurismo de la época, ¿no? Que era el sentido común. Y usted decía que acá en Bolivia el sentido común es lo nacional popular. Entonces, ¿cómo podríamos cuestionar algo que yo inclusive consideraba la realidad nacional de nuestro país y no solo una idea que hemos adoptado como si fuera un valor que siempre estaba ahí? Es muy simple y al mismo tiempo es algo doloroso, por lo menos difícil. En filosofía se aprende a dudar de todo. Vamos a ver a Descartes y a otros pensadores que nos han enseñado que aprender a pensar es aprender a dudar. Entonces hay que aprender a dudar precisamente de lo más entrañable, de lo que uno más quiere,
de lo que uno supone que es la verdad real, lo más profundo para uno, eso es lo que uno debe cuestionar. Entonces, aquí por lo menos en este modesto curso, yo los quiero animar para que ustedes pongan en duda los valores más sólidos que ustedes mismos pueden tener. Poner en duda no significa descartar, no significa. Significa simplemente analizar. Poner en duda es cuestionar. Puede ser que después del análisis lo nacional popular o cualquier otro sentido común aparezca como algo muy valioso y muy notable y digno de ser defendido. Pero eso tiene que ser la conclusión del trabajo analítico y no el principio. Es decir, lo que hay que evitar es salir, basarse, tomar eso como el punto de salida, el punto donde uno se apoya y del cual uno deriva todo el resto. Eso es lo que hay que dudar. Después del análisis puede ser que lo nacional popular sea lo más notable, el conjunto de las ideas más nobles que tiene la nación, el conjunto de ideales los más elevados que pueda tener un pueblo. Puede ser que el análisis de eso como resultado, pero eso tiene que ser a posteriori digamos, el resultado del análisis y no el punto de partida que determina el resultado. Entonces, en el caso que usted menciona de lo nacional popular, no es que lo tengamos que echar por la borda, sino que tenemos que examinarlo críticamente. Y ahí podemos ver que hay algunas cosas en lo nacional popular jamás mencionadas por la gran autoridad, el que ha creado el término, René Zavaleta Mercador. Hay algunas cosas que Zavaleta cuidadosamente jamás mencionó, por ejemplo, el carácter autoritario de buena parte de la población, o sea, de lo nacional popular. Toda obra humana, toda, es criticable, y por lo tanto también ese sentido común, lo nacional popular, que puede crear una nación. Es decir, nada se salva de la crítica, por suerte, diría yo. Puede ser que después de un análisis exhaustivo, digamos, verdad, lo nacional popular es el conjunto de las ideas más nobles, más progresistas, es decir, las imitables que tiene el mundo. Lo nacional popular de Bolivia sería el paradigma, el modelo, lo ejemplar para el mundo entero, pero eso después de un análisis severo y profundo de lo nacional popular. No creer de antemano, de salida, a priori, que lo nacional popular está por encima de toda crítica y que solo tiene elementos positivos. Yo sé que eso es muy duro, pero la filosofía es algo así de duro y desagradable, lamentablemente, como lo vio Petrarca. El pensar siempre es desagradable. Por favor. Sí, doctor. ¿Quiere que le anote su nombre para mejorar la nota, algo así? Christopher Salas. Perdón, más fuerte puede decir, ¿no? Christopher Salas. Salas. Sí. Melendre se ve usted, ¿no? Sí. Mollinedo, Mollinedo. el compañero también. Sí, Érico. Sí, Señor Mollinedo, adelante. Gracias, doctor. Me pareció interesante cómo en la anterior sesión expuso que hay esta división convencional, pero que ni ella puede tomarse en piedra como tal, entre lo que es la Edad Media y lo que va a ser la Edad Moderna y sus correspondientes filosofías. Un 1453 con la caída de Constantinopla a manos del Imperio Turco Otomano, o un 1492, el descubrimiento de América. Siempre me ha parecido interesante cómo es que se toma muy en cuenta lo que es dentro del Renacimiento, lo que es la parte, podremos decir, local italiana como tal.
hay autores que los está mencionando, Petrarca y otros que son de origen netamente italiano, pero mucho se dice acerca de lo que ha sido la influencia bizantina, producto de la caída, ¿no? Y de estos pensadores que, quiérase o no, han migrado a estas ciudades en gran parte, porque muchos no se han quedado por cuestiones de la religión y todos los acontecimientos posteriores. Me parece un poco, bueno, no sé qué le parecerá, no sé si se encubre o de verdad no había tales influencias del pensamiento bizantino que catapultaron o trajeron estos nuevos aires que después se van a corresponder con lo que es el Renacimiento italiano y sus autores correspondientes. Gracias, señor Molinero, una excelente participación. En la pizarra he anotado, estimado público, la Academia Platónica, fundada en Florencia por la Casa Medici, o Médicis en español, alrededor de 1450-1460. Esta Academia Platónica fue fundada precisamente por lo que señala el señor Molinero. Eran eruditos, en parte sacerdotes, monjes o laicos, que huyeron de la caída de Constantinopla a manos de los turcos y que ayudaron a fundar esta academia, y ellos, sin duda alguna, han tenido una influencia no decisiva, pero muy importante para comenzar el Renacimiento. El gran problema, estimado público, es que lo que se sabe del Imperio Bizantino, y se sabe mucho, porque como buenos burócratas, los del Imperio Bizantino realmente produjeron una enorme cantidad de papeles, manuscritos, pergaminos, etcétera, que se han conservado relativamente bien. Y ahí podemos ver que la enorme influencia de estos eruditos bizantinos que trajeron los libros, las ideas, etcétera, a Italia, estos eruditos venían de un mundo estrictamente medieval, no venían de un mundo que ya era renacentista. Yo no tengo, como ustedes se pueden imaginar, nada contra ese notable país llamado Grecia y su cultura, pero hay que señalar que después de Platón y Aristóteles y de las escuelas estoica, epicúrea y cínica de los estoicos, etcétera, hasta hoy, reitero y subrayo, hasta el día de hoy, Grecia no ha producido ningún pensador que esté a la altura de sus clásicos. Por lo menos yo jamás he escuchado de un filósofo griego a partir, digamos, del año 100 antes de Cristo hasta hoy, más de 2000 años, Grecia no ha producido nada más. Eso sí, han conservado, han cultivado el recuerdo, han copiado manuscritos en la Edad Media. Todo lo que sabemos de Platón, Aristóteles, de los presocráticos, todo lo que sabemos son manuscritos bizantinos. No tenemos absolutamente ningún manuscrito griego de la época clásica que haya sobrevivido hasta hoy, ni uno solo. Por lo tanto, la labor que han hecho estos señores bizantinos en restaurar, copiar y por lo tanto difundir y preservar la cultura clásica es realmente algo muy, muy notable. Pero ellos mismos no han producido filosofía. Es decir, no hay, obviamente que en eso Molinero tiene totalmente razón, no hay de ninguna manera que negar la influencia bizantina, o sea, neogriega sobre el Renacimiento. Pero ellos mismos, por ejemplo, los que huyeron, sobre todo a Florencia, la familia Medici, esta familia de banqueros, en ese momento, o durante todo el siglo XV y XVI, era la familia sin duda alguna más rica del mundo, una familia que tenía una red bancaria extraordinariamente difundida y que inventó procedimientos que ahora son usuales. Usted pagaba en Florencia y un corresponsal de la Casa Medici del banco le pagaba a usted en Lisboa.
lo cual fue realmente un gran invento, lo que ahora podríamos llamar una transferencia, porque esas transferencias se basaban solamente en papeles que un mensajero, papeles cifrados que un mensajero llevaba en grandes distancias. Pero eso favoreció enormemente el comercio, y los Medici además se dedicaron, en eso eran muy astutos, a prestar a los soberanos con intereses muy crecidos y asegurarse garantías de esos préstamos. Pero hay que ver la otra parte, porque esto pertenece realmente a la filosofía renacentista. Uno de estos Medici, el más famoso, Lorenzo el Magnífico, que vivió generalmente en la segunda mitad del siglo XV, él se dedicó a proteger a filósofos y a artistas. Él creó la Academia Platónica en Florencia, y él es el que protegió y pagó a esos personajes huidos de Bizancio, de Constantinopla, que ahora se llama Istambul, la ciudad más grande de Turquía. Él los pagó, como él pagó la juventud de Miguel Ángel, de la mayoría de los grandes, Botticelli, de los grandes pintores de la época, eruditos. Vamos a ver en la próxima sesión a Ficino y a Pico de la Mirandola. Todos ellos, Pico de la Mirandola no, pero Ficino sí, todos ellos fueron pagados por la casa Medici, que en la cuestión de mecenazgo, o sea, un hombre rico que paga artistas, realmente realizaron estos Medici una labor hasta hoy muy notable. Como además eran muy influyentes, lograron colocar 3 papas en el solio pontificio. El gran protector de las artes, León X, ese papa disoluto pero muy inteligente y de un gusto exquisito, etcétera, realmente venían de esa familia. Él era hijo de Lorenzo el Magnífico, el papa León X. Entonces, el Renacimiento también tiene que ver, y por eso le agradezco mucho la pregunta a Molinedo, tiene que ver también con cuestiones institucionales. Un gran cambio, como fue el Renacimiento con sus aspectos también artísticos, no puede suceder si no hay una ayuda estatal o institucional importante. Y ese mecenazgo de los Medici fue realmente excepcional en calidad y en generosidad. La familia se extinguió en el siglo XVIII, lamentablemente, pero durante muchísimo tiempo fue la principal financiadora de pensadores rebeldes. Chicos, imagínense si tuviéramos aquí una familia que promociona a filósofos, sobre todo a los que piensan un poquito diferentes, que crea una academia en un palacio, como la Academia Platónica, etcétera, y que les da de comer cada día espléndidamente. El mundo sería otra cosa si este tipo de gente rica realmente hubiese en el mundo practicado el mecenazgo como los Medici. Aquí creo que alguien quería decir algo. Doctor, sí. Una consulta. ¿Podría darnos el nombre de algún autor que hable sobre el trivium y el quadrivium y cómo eran requisitos para la formación de los filósofos? ¿Alguna bibliografía? Sí, eso es algo que pertenece en general a la Edad Media. No es algo del Renacimiento. La universidad medieval era una universidad bastante rígida y entonces tenía programas como los que acaba de mencionar el señor, programas, etcétera, bastante rígidos que había que seguir. En cambio, ¿qué hace la Academia Platónica? Justamente la Academia Platónica elimina el trivium y el quadrivium, los elimina. Y la Academia Platónica insiste en que el verdadero saber se consigue mediante una cosa que hoy Jürgen Habermas ha llamado el principio de la intersubjetividad. La verdad se conoce mediante el diálogo entre iguales, es decir, entre gente culta. Y esa idea es una idea muy interesante. O sea, la verdad no se conoce leyendo los evangelios, leyendo los larguísimos y aburridísimos tratados
de los filósofos medievales. Yo de ninguna manera quiero desanimarlos a ustedes de leer la Summa Theologica o la Summa contra Gentiles, pero son obras tediosísimas y aburridísimas para el lector actual y también para el lector del Renacimiento. Petrarca es el primero que inicia la crítica de ese estilo pesado, un estilo omniabarcante, eso es verdad, abarcaba todo, pero era un estilo aburridísimo y había que saber latín. La Academia Platónica desde el principio usa la lengua del pueblo, el italiano normal, para todas sus actividades. Y eso es un avance, diría yo, muy, muy notable. Yo diría que lo mejor para ver qué es Trivium y Quadrivium es simplemente consultar Wikipedia. Digita usted eso y ya tiene una información muy simple, rápida y sin tener que comprar un libro o acudir a un autor. Veremos entonces, estimado público, la relación muy interesante que se establece entre él. Perdón, aquí, primero usted. Si me dan los nombres, los pongo en la lista de los que han participado. Anatoly Paz. Paz, P-A-Z. Sí. Saúl Gómez, pero recién dar la pregunta. Por favor. Sí, profesor, sobre el sentido común. Sí. Creo que el entendimiento de esta palabra evoca muchas, creo que terminologías, contenible. No sé cómo debemos entenderlo porque hasta las participaciones de algunos colegas me hacen entender como si fuera el Volksgeist o el espíritu del pueblo. Uno podría ser un espíritu nacional, tal vez un espíritu de la nación, pero creo que eso viene de un nacionalismo un poco más romántico, de la época romántica. No obstante, si recordamos, como usted ha mencionado, Aristóteles, creo que esto se asimila con el término de aistesis koine, no sé si bien griego, pero al respecto, sí, cuando indica en su obra sobre el alma, ya empieza a hablar sobre los sentidos, generando o caracterizando o individualizándolo a cada uno y involucra los 5 sentidos, además de la traducción misma de este sentido común, que en latín podría ser sensus communis, en inglés common sense, en francés bon sense. Creo que se refiere a la percepción de las cosas, pero de partir de los 5 sentidos, utilizando todos, y no hacía un sentido como creo que mal lo calificamos entre nosotros, el sentido común como algo de la época, como algo que sería unas partes de rasgos comunes, algunos de los entendimientos comunes, o me estoy equivocando. El señor Gómez tiene razón. El concepto de sentido común, es decir, general, se deriva de un conocimiento derivado de los 5 sentidos clásicos: la vista, el oído, el tacto, etcétera, etcétera. Pero en el curso de los siglos, y aquí estamos hablando del siglo XV y XVI, la palabra que la usó Petrarca, Valla, Bruni y todos estos precursores del Renacimiento tiene otro sentido, pero algo ligado a lo que usted ha mencionado. Es en la mentalidad colectiva. Esa es la mejor traducción de sentido común hoy. La mentalidad, es decir, lo que cree la mayoría de la población. Y eso hoy se puede discernir, por ejemplo, mediante encuestas representativas de opinión pública. Me permito, para los interesados, mencionarles que aquí en Bolivia existió en Cochabamba una institución llamada simplemente Comunidad, y esta institución cada 2 años hacía una gran encuesta de opinión pública, altamente representativa, por lo menos 3.000 encuestados por año,
para averiguar cómo piensa la población boliviana sobre temas como democracia, autoritarismo, tolerancia al disidente, etcétera, etcétera. Y cada 2 años se han publicado estos libros en forma de libro. Lamentablemente casi nadie los ha comentado, casi nadie los ha leído, pero existen estas obras. Y ahí debo señalar que han sido sobre todo mujeres las que pertenecen a esta institución, que han realmente hecho una labor de sociología empírica muy notable. ¿Qué es esa mentalidad colectiva? Lamento mucho porque esto va a caer, me imagino mal, a la mayoría del ilustre público. La mentalidad del sentido común de la población boliviana, según estos estudios de alta representatividad, es una mentalidad autoritaria, intolerante, desinteresada por cuestiones intelectuales y muy afecta a actuar por las emociones, los instintos y los sentimientos, y no por la razón. Y así probablemente ha sido la mentalidad general de todo el mundo. Lo que han descubierto, por lo menos lo que han percibido estos filósofos del Renacimiento, es que esa mentalidad, ese sensus communis, como lo denomina el señor Gómez, ese sentido común no es lo mejor para el progreso de una sociedad y para el entendimiento entre los miembros de la sociedad. Es decir, estimado público, lo popular, lo usual, lo habitual, lo difundido, no es necesariamente lo más razonable. Lo cual suena muy mal, decir que justamente lo más difundido, lo más usual, lo más común en una palabra no es lo razonable, lo democrático, etcétera. Suena muy mal, yo sé. Por eso es que estos estudios nunca han sido bien recibidos, tampoco por las ciencias sociales en las universidades bolivianas. Nunca se han comentado estos. Son 10 estudios cada 2 años, durante 20 años. Son 10 libros que nunca nadie ni la prensa los ha comentado. Y sin embargo, el resultado coincide, por ejemplo, con las encuestas de alta representatividad que alrededor del año 2000 realizó la antigua Corte Nacional Electoral. Si quieren ustedes un resumen de todo esto, de todo este problema de sentido común, mentalidad, pero de épocas actuales, es una lectura terriblemente decepcionante, porque no es lo que uno espera, sino que los estudios le dicen lo que uno no espera. Es el resumen que publicó un notable sociólogo boliviano, Jorge Lasarte. A ver, para no confundir, lo ponemos aquí. No hay espacio, pero el título es muy simple: Entre dos mundos. Entre dos mundos. Ha aparecido aquí en La Paz, en la editorial Plural, el año 2000. Entre dos mundos. Se llama el resumen que ha hecho Jorge Lasarte de todas estas investigaciones y de las 2 encuestas que la Corte Nacional Electoral, la antigua, realizó alrededor del año 2000. ¿Por qué se llama Entre dos mundos? Porque según el autor y las encuestas, los bolivianos se hallan a mitad de camino entre un sistema tradicional autoritario, violento, intolerante y el intento de una mentalidad racional, democrática, pluralista, etc. Entre dos mundos. En el Renacimiento era algo muy similar, es decir, muy poca gente pensaba racionalmente. Petrarca, por ejemplo, se alabó a sí mismo diciendo: yo pertenezco a esa mini minoría que piensa y actúa racionalmente. Yo soy aquel que no se deja llevar
por los sentimientos, las emociones, las intuiciones, etc., sino que yo razono antes de actuar, lo cual obviamente es algo impopular hasta hoy. Usted es el señor Salas. Sí. Adelante. Perdón que no me acuerde bien los apellidos, estimado público. A mi muy elevada edad, la memoria es una de las cosas que primero falla. Señor Salas, adelante. Doctor, Le vamos a poner doble cruz. Es algo curioso que Italia, siendo la cuna del Renacimiento y donde ha habido tantos pensadores progresistas en esa época, hoy en día la primera ministra Giorgia Meloni sea de ultraderecha, conservadora y que quiere retomar los valores de la familia y cristianos en Italia, cuando en una época ha sido la cuna del Renacimiento, ¿no?, del progresismo. Señor Salas, tengo que desilusionarlo. Italia en el siglo XX ha sido la cuna del fascismo. Mussolini llegó al poder 11 años antes que Hitler y Mussolini era absolutamente italiano en todo. Es decir, todos los pueblos de la tierra son muy similares entre sí. Todas las sociedades pueden albergar elementos autoritarios, totalitarios, etc. En todo momento y en todo lugar en el mundo. Ningún pueblo está libre de ese peligro. Yo presiento que en Francia, en las próximas elecciones presidenciales, puede ganar la extrema derecha. Y allí subiría al poder una mujer, muy similar a la señora Meloni, una mujer que representa también a la extrema derecha. Es decir, esa posibilidad está dada en el mundo. Nadie, ninguna sociedad está inmunizada. Y dentro del Renacimiento, para que vea usted que el mundo es lamentablemente muy complejo, dentro del Renacimiento se han dado los regímenes más horripilantes que uno pueda imaginarse. En Italia es una nación como Estado unitario relativamente nuevo, es mucho más joven que Bolivia. Recién a partir de 1859 se unió Italia, que eran muchos principados independientes entre sí. Y uno de esos estados independientes se llamaba los estados de la Iglesia. El Papa era, al mismo tiempo de ser la cabeza de la cristiandad, era el soberano de un estado que tenía ejército, moneda, policía, fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Y justamente en la época en que estamos hablando ahora, uno de los grandes papas, sobre todo de los grandes protectores de artistas, fue Alejandro VI. Y este papa Alejandro VI Borgia, nacido en España, este papa fue lo más depravado que uno pueda imaginarse. Fue el padre de Lucrecia Borgia, la mujer más bella del Renacimiento. Ustedes pueden ver, un papa depravado engendra una hija excepcionalmente bella, son las ironías de la historia, y de César Borgia, el jefe de la policía y del ejército de los estados pontificios, un hombre sin el más remoto escrúpulo ético, que es probablemente la imagen principal, el modelo, el paradigma para el príncipe de Maquiavelo, que lo vamos a estudiar en una sesión posterior, brevemente, porque tiene un notable contenido filosófico. Es decir, en una palabra, Italia también durante el Renacimiento estuvo gobernada parcialmente por tiranos despreciables. En la historia de la humanidad, y eso lo ha dicho muy claramente Lorenzo Valla, que era funcionario del Estado de la Iglesia, lamentablemente lo más usual son malos gobernantes, pésimos gobiernos, de administraciones corruptas, etc. Lo negativo es lo usual en la historia de la humanidad y no lo positivo. Ahora, ¿por qué se originó? Que es la pregunta en el fondo del señor Salas, si no me equivoco.
¿Por qué se originó el Renacimiento y esta playa de filósofos? Todos los que vamos a ver también en la sesión de hoy son italianos. ¿Por qué se originó en Italia? Eso no se sabe con seguridad. Seguramente confluyeron varios factores. El norte de Italia es hasta hoy una región muy desarrollada, muy rica. En el Renacimiento, el Ducado de Milán, la República de Venecia, la de Génova, el pequeño Ducado de Mantua, el de Parma, eran regiones pequeñas a nivel europeo, eran gobiernos pequeños, pero extremadamente ricos para la época. Por ejemplo, ese pequeño Ducado de Mantua, que fomentó el arte, se dedicaron, como ellos no podían conquistar ni podían brillar militarmente, se dedicaron a fomentar el arte. Y realmente durante siglos los fondos públicos, que no fueron para obras de beneficencia ni de seguridad social, nada de eso, fomentar a artistas brillantes, realmente han dejado un tesoro artístico extraordinariamente rico en el norte de Italia, lo cual no es tampoco algo despreciable. La riqueza de comercial de las ciudades italianas contribuyó probablemente, señor Salas, el hecho de que los refugiados que ha mencionado aquí nuestro amigo Bollinedo, esos refugiados del Imperio Bizantino que acababa de terminar, se fueron todos a Italia por una razón geográfica muy simple, es lo más cercano. O sea, por lo que cuesta menos dinero. Por esa razón, ese grupo, que eran más o menos unas 100 personas, eruditos, monjes, algunos artistas, por ejemplo, a ellos perteneció también, un poco más tarde, el gran pintor español llamado el Greco, el griego. Él también venía refugiado de ese mundo que cayó bajo el Imperio Otomano. Y ellos, con perdón de ustedes, porque les ruego que tomen esto no como opinión mía, sino como la opinión, el sensus communis, el sentido común del Renacimiento, todos ellos, así sean de derecha o izquierda, creían que el mundo islámico es el mundo de la intolerancia, del atraso y del irracionalismo. Entonces, por eso es en parte porque los otomanos no prohibieron la Iglesia Ortodoxa. El patriarca, máximo autoridad de la Iglesia Ortodoxa a nivel mundial, sigue residiendo hasta hoy en Estambul, en la antigua Constantinopla. Pero no era un régimen, el otomano, que haya favorecido a la filosofía, al arte, a estas cosas que a nosotros nos interesan en este curso. Yo simplemente les pregunto, ¿han conocido ustedes a un filósofo turco, a un gran artista, etcétera? Es difícil, ¿no es cierto? Hay que pensar mucho para lograr encontrar alguno. Es decir, la islámica no es una sociedad, tiene otros factores seguramente muy positivos, una identidad social muy fuerte, un sentido de pertenencia social realmente muy sólido, etcétera, etcétera. Y sobre todo vivir con la seguridad de que uno se va al cielo, vivir con esa paz de espíritu de saber que uno es partidario o que uno pertenece al grupo de la verdadera religión, es algo que tranquiliza muchísimo. Pero no fomenta la filosofía. La filosofía lamentablemente se fomenta con las dificultades. Señor. Tengo una consulta. Usted indicó que en esta época del Renacimiento ya se tenía mejores ideas, digamos, sobre las mujeres y sus habilidades en comparación con el arte medieval, con la filosofía medieval y la sociedad medieval. También acaba de decir que en el Renacimiento se fomentaba artistas brillantes. ¿Podría darnos algunos ejemplos de artistas brillantes mujeres que hayan sido fomentadas a producir durante la época del Renacimiento? Si usted tiene paciencia, hasta la próxima sesión le traigo una lista, porque ha habido una que otra mujer muy notable, por ejemplo, en el campo de la pintura.
Yo lamentablemente a mi muy elevada edad tengo mala memoria, pero hay una Sofrosina, ya algo más, un nombre muy complicado, que es una de las grandes artistas del Renacimiento. Además se supone, tal vez equivocadamente, el movimiento feminista actual reivindica al amante de Rafael Sanzio como la verdadera inspiradora y autora de esas obras. La Fornarina, puede ser, es muy difícil ahora de saber, pero de todas maneras no hay duda que el Renacimiento muy paulatinamente abrió el espacio a las mujeres. Quiero nombrarle un ejemplo justamente de la época renacentista, del Renacimiento inglés. En la segunda mitad de este siglo, del XVI que estamos tratando, llegó por cuestiones dinásticas al poder, llegaron al poder dos mujeres al trono inglés, María I e Isabel I. María I la dejaremos a un lado porque ha pasado muy mal a la historia, como María la Sangrienta. Pero la otra, Isabel I, es la gran protectora de las artes, la que protegió a Shakespeare y a otros, y sobre todo la que ha construido la Inglaterra moderna, la Inglaterra exitosa, por ejemplo, en el campo del comercio y de la navegación. Una mujer extremadamente inteligente, y ella fue la gran protectora de las artes en la Inglaterra renacentista. También se dice que detrás de los dos monarcas franceses más famosos del Renacimiento, Francisco I, el que se llevó de Italia a Francia a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pasó sus últimos años en Francia bajo la protección de Francisco I, donde está enterrado. La persona que estaba detrás de Francisco I y la que realmente seguramente lo inspiró era una mujer, como también la que inspiró a Enrique II. Enrique II estaba casado con una arpía, justamente un miembro de la casa Medici, Catalina de Médicis, pero tenía una amante extraordinariamente inteligente llamada Diana de Poitiers, una mujer en todo sentido, también en el estético, algo excepcional, y esta mujer realmente sirvió para que la corte francesa se dedique a la cultura y no a las diversiones banales de la época. Pero le voy a traer una lista. ¿Quiere darme su nombre si quiere que la anote en la lista? ¿De los que han participado? No. ¿Alguna otra opinión? Si no, estimado público, aquí haríamos un descanso pedagógico de pocos minutos.